a la n sobre x1 menos n, solo hay un Euler en toda la integral, ¿sí? Significa que podríamos intentar con el exponente y si no, nos tocaría intentar con el denominador, ¿bien? Entonces, por lo tanto, si yo digo que u va a ser igual a Euler, que tiene x a la n, ya sabemos que todo el Euler me va a seguir dando otro término. Por lo tanto, la expresión no va con Euler, sino únicamente quedaría x a la n. Vamos a derivar solo su exponente. ¿Listo? Derivamos. Y recordemos que n es un número, ¿no? Entonces, por lo tanto, me quedaría n multiplica y al exponente me toca restarle 1. Y todo por dx. Pues, derivé común y corriente. ¿Bien? Ahora vamos a verificar si lo que derivé está dentro de la integral. Entonces sucede que obtuvimos un x elevado a la n menos 1, pero está multiplicando. Y dentro de la integral, el término de x está dividiendo. Pero si ustedes se fijan, los signos están al contrario, ¿sí? El menos 1 que nosotros tenemos en la integral está como 1 positivo. Y el n que nosotros tenemos como positivo en la integral está negativo. Significa que hay un inverso aditivo. Es decir, que si nosotros aplicamos el inverso, pasar al denominador en otras palabras, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos el inverso, nosotros podríamos, en otras palabras, decir que yo tengo un du de n dividido x, y recordemos que si lo voy a dejar en el denominador, cambio signos, ¿no? Entonces, el menos 1 que está negativo quedaría positivo, y el n que está positivo cambiaría a ser negativo. Todo por dx. Entonces, en la misma derivada estaba el término de la integral. Lo único que debía tener en cuenta es que a mí me estaba dando unos exponentes positivo y uno negativo, y que podría aplicar la propiedad del inverso, que es dejar en el denominador. Recuerden que cuando ustedes dejan en el denominador o en el numerador, cambia el signo del exponente. Y ya cuenta con toda la información de tal forma que podemos despejar el de x, y lo estamos haciendo paso a paso. Entonces nos quedaría x, 1 menos n, por du. El n que está multiplicando pasaría a dividir, y todo igual a dx. Revisen, chicos, hasta aquí si hay alguna inquietud. ¿Hasta ahí vamos bien o tenemos alguna pregunta, chicos? Sí, profe, vamos bien. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Entonces si reemplazamos nuestros datos diríamos integral y tendríamos un Euler que no hemos utilizado, ¿sí? Porque lo único que trabajamos fue su exponente que llamamos u. ¿Listo? Un denominador que tampoco no hemos utilizado, que seguiría quedando nuestro x, 1 menos n, y un dx que fue el que despejamos, que sería nuestro x, 1 menos n, todo sobre n por du. ¿Listo? Verificamos qué podemos sacar de la integral. Recuerden que n es un número, ¿no? Entonces sale 1 sobre n, y puedo cancelar los términos de x, 1 menos n que está dividiendo con el otro término que se está multiplicando. De tal forma que eso nos quedaría 1 sobre n de la integral de Euler a la u por d. De tal forma que ya sabemos que la integral de nuestro Euler a la u pues nos daría nuevamente Euler a la u. Entonces nos quedaría 1 sobre n
Euler a la U más nuestra constante de integración. En ese orden de ideas, ya lo que nos queda reemplazar es a qué equivale U desde el principio del ejercicio. Y tendríamos entonces 1 sobre n de Euler elevado a la x a la n más nuestra constante de integración. Y ahí tendríamos nuestra respuesta final. Entonces, verifíquenlo si hay alguna inquietud. Buenos días, profe. Yo tuve una inquietud con el 26. Bueno, pero espérame un segundito, terminamos el ejercicio y ya miramos. Ya te colaboramos con la duda que ellas tienen. Gracias. Profe, una pregunta. Sí, dime. Es que cuando, digamos, tenemos el nx a la n menos 1, cuando lo pasamos al denominador, ¿no quedaría n más 1? No. Mira los signos de cada uno de los términos. Es decir, no voy a acá. Mira que cuando tú tienes n, el signo es positivo. El inverso lo que te dice, o sea, utilizar la propiedad del inverso, lo que te dice es que cambia el signo del término. N está sumando, significa que n debe quedar restándose. ¿Sí? Ahora tú verificas, menos 1 está restándose, significa que pasa a ser una suma. ¿Sí? Entonces, ojo cómo estás interpretando la operación. Cambias la operación de cada uno de los términos. No que n menos 1 cambia a n más 1, no. Cambias el signo de cada expresión. ¿Sí me van a entender? Sí, profe. Listo. Recuerda que ese es el inverso. O sea, tú no cambias las operaciones, sino cambias es el signo de cada término. Vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, nos habían preguntado aquí antes de este ejercicio, Jamie nos había preguntado el 11 de Thomas. El compañero ahorita que nos estaba preguntando un ejercicio, si quieres colócalo por el chat para que yo vaya en el orden que los van preguntando, chicos. Ejercicio 11 de Thomas. Entonces, permítanme verificamos el texto de Thomas. El ejercicio 11 es el de cosecante y cotangente. Jamie. Están respondiendo que sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, tenemos integral de cosecante al cuadrado de 2 veces el ángulo por cotangente de 2 veces el ángulo por d. Entonces, el autor lo que les dice es, hay dos posibles formas de solucionarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos formas de solución? Pues una en términos de cosecante y la otra en términos de cotangente. Entonces, lo que le dice el autor es, resuélvalo de las dos formas, ¿sí? Resuelva partiendo que usted tiene un u que es igual a cotangente de 2θ y tiene otro u que es igual a cosecante de 2θ. Entonces, lo primero y mi recomendación es la siguiente. O sea, el autor pone esas sugerencias, pero usted puede empezar desde algo, chicos. El ángulo es diferente de 1 en ambas funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una función trigonométrica, pues la idea siempre es operarlo lo más sencillo posible. ¿Sí? Eso lo único que nos estaría significando es que yo desde el principio sustituya el ángulo. O sea, es decir, si usted tiene siempre la posibilidad de sustituir los ángulos, es lo primero que uno debe hacer para después no confundirse cuando toque hacer reglas de las cadenas. ¿Sí?
Primero, uno parte de una sustitución del ángulo, ¿sí? Entonces, si nosotros somos conscientes y solo vamos a sustituir el ángulo, desde el principio yo puedo sacar el 1/2 y quedaría la integral de cosecante al cuadrado de u por cotangente de u por du. Porque eso solo se traduce a sacar un medio. Recuerden que nosotros llegamos a una conclusión cuando trabajamos con los ángulos, ¿no? Decíamos que finalmente cuando yo termine mi integral, el 2 que está multiplicando queda dividiendo. Y solo tengo que hacerlo una vez, ¿verdad? Porque la sustitución es la misma en las dos funciones trigonométricas. Entonces, lo que nosotros podemos decir después, desde el principio, voy a tener un medio que va a multiplicar a toda la integral y en lugar de trabajar 2θ en cada función, pues trabajamos u. ¿Listo? ¿Es clara esta parte para todos? O sea, ahí lo que estamos aplicando es nuestra regla de conclusión que habíamos llegado la semana pasada. Cuando los ángulos sean diferentes de 1. ¿Listo? Bien. Ahora sí me interesa resolver la integral. Entonces, fíjense que ya no puede ser el ángulo lo que nosotros llamamos u, sino debe ser alguna función trigonométrica. Entonces, lo que uno se orienta es de acuerdo a las derivadas, porque tiene dos posibles soluciones. Porque cualquiera de las dos derivadas de las funciones trigonométricas me da la respuesta. Me explico. En una primera opción, yo puedo llamar a u como cotangente. Bueno, voy a cambiar los términos de u porque ya tengo el ángulo en u. Entonces recuerde que usted puede colocar cualquier otra variable. Yo voy a poner n. Entonces voy a llamar a n a cotangente de u. Derivamos de m. Entonces decimos, ¿cuál es la derivada de cotangente? Entonces yo la oriento, o ya se las tienen ahí como en la sugerencia que les di de las fichas bibliográficas, nos quedaría menos cosecante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces, si usted verifica su integral original, usted necesitaba un cosecante al cuadrado que se estuviera multiplicando y cuando derivó lo encontró. Lo único que necesitaría despejar sería el signo negativo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas ya podríamos despejar, entonces de n nos quedaría menos cosecante al cuadrado de u, todo igual a d. Y empezamos a realizar la sustitución. Entonces, para nuestra sustitución diríamos, tengo un medio de la integral. El cosecante al cuadrado no lo utilicé para los términos del circulito, ¿verdad? Ese término estaba ahí intacto, entonces lo dejamos ahí tal cual como está. Cotangente de u fue el término que yo cambié. Entonces, cotangente de u ahora se llama m. Y el du fue el que acabamos de despejar. Nuestro du equivale ahora a dm sobre menos cosecante al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer con ese signo negativo? Recuerden que el signo es de multiplicación, no de resta. Entonces, desde el principio usted puede generar el signo por fuera de la integral. Nos quedaría menos un medio de la integral de cosecante de u por m por dm. Y podemos simplificar esos cosecantes que se encuentran al cuadrado. Y ya nos queda la integral de menos un medio de m por dm. De tal forma que podemos integrar nuestra antiderivada y eso nos quedaría menos un medio que multiplica a m al cuadrado sobre 2 más nuestra constante
de integración. Operamos, entonces significa que tenemos menos un cuarto. M, entonces reemplazamos los términos, ¿no? Decíamos que M era cotangente de U, pero recuerden que nosotros U, desde el principio del ejercicio, dijimos que era 2Z. Todo al cuadrado más la constante. ¿Listo? Entonces, verifiquen si tenemos dudas en alguna parte. Esta es la primera forma de solucionar, ¿sí? Derivando el cotangente. ¿Por qué es la primera forma? Pues porque al derivar obtengo cosecante al cuadrado. Claro, claro, porque, digamos, si yo sustituyo el ángulo desde el principio, Jamie, no voy a tener que confundirme con el 2, ¿sí? Porque muchas veces lo que hace si ustedes no sustituyen desde el principio es que pueden cometer error cuando derivan por regla de la cadena, ¿sí? A veces, por lo general, se les olvida derivar el ángulo. Entonces, mi recomendación es, si usted ve que puede sustituir el ángulo desde el principio, es preferible, ¿sí? De tal forma que usted al final vuelve y reemplaza lo que sustituyó. ¿Listo? Y la opción 2 que les da el autor es que yo puedo factorizar el cosecante al cuadrado. Es decir, esta misma integral que tenemos acá, este mismo 1/2 de la integral, yo puedo separar el cosecante al cuadrado como cosecante por cosecante, ¿sí? Entonces yo puedo tener cosecante de U por otro cosecante de U por cotangente, ¿sí? Es exactamente la misma integral, lo único que cambia es que separé el cosecante al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué el autor dice que yo puedo llamar a U? Bueno, en este caso voy a llamar M porque sustituimos el ángulo al cosecante. Pues porque nosotros sabemos que derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Y esa información está tal cual dentro de la integral. Fíjense aquí. Si usted lo que hizo fue separar los términos, encontró otra posibilidad de resolver la integral. Y la derivada de cosecante le va a dar menos cosecante por cotangente. ¿Sí? Por eso el autor les propone las dos posibilidades. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, si usted deriva de m, le va a quedar menos cosecante de u por cotangente de u por du. Información que sí tiene dentro de la integral y puede despejar común y corriente de su derivada. Entonces le quedaría de m entre menos cosecante por cotangente igual a du. Y allí ya podríamos hacer la sustitución sin ningún inconveniente. Tendríamos el 1/2 que multiplica, cosecante se llama m, cosecante por cotangente no lo usó, si lo está haciendo paso a paso. Y el de u fue el que acabo de despejar. ¿Qué podemos hacer? Pues cancelar esos cosecantes por cotangentes y sacar el signo negativo. Y tendríamos menos 1/2
de la integral de m por dm. ¿Sí? Que si integramos, pues nos quedaría menos un cuarto de m al cuadrado más la constante, y lo que va a cambiar es la función trigonométrica, ¿sí? Porque aquí m es cosecante. Entonces nos quedaría menos un cuarto de nuestro cosecante, y aquí el ángulo sigue siendo 2 teta, todo a la 2 más la constante. Y esas son las dos posibles respuestas que está, pues, como tal, diciéndoles el autor que revisen, ¿sí? Una, cuando usted sustituye cotangente, o otra, cuando usted sustituye cosecante. Entonces, no sé si para la compañera que nos preguntó el ejercicio queda alguna inquietud, si para todos, de pronto, si no lo habían revisado, queda claro. Profe, Sí. pues el ejercicio sí queda claro. Mi pregunta es, cuando nos encontremos con ejercicios de este tipo, ¿es necesario hacerlo con las dos trigonométricas? No, tú decides con cualquiera de las dos. Ah, ok. Ujú. Tú decides con cualquiera de las dos. Digamos que, pues ahí la idea es que ustedes como que, o sea, con las funciones trigonométricas el punto es que ustedes recuerden las derivadas, ¿sí? Si yo me acuerdo de la derivada de menos cosecante por cotangente, pues me voy a ir por la opción 2. Si yo me acuerdo de la derivada de menos cosecante al cuadrado, me voy a ir por la opción 1. Entonces, digamos, es más como para que ustedes se den cuenta que no hay una sola solución. Ningún ejercicio tiene una sola posible solución, hay varias soluciones. Lo importante es que ustedes, pues, recuerden por lo menos no infringir ninguna regla ni ninguna propiedad. Eso es como lo mínimo. De resto, tú puedes escoger cualquiera de los dos. Ah, ok, vale, gracias, profe. Listo. Bueno, nos estaban preguntando por acá. Luego seguía el ejercicio 33 y el 34. Este era el 11 de Thomas y 33 y 34 de Thomas también. Entonces miremos. ¿Cuál es lo que nos propone 33 y 34? Pero el 33 y el 34 es lo mismo. Voy a solucionar uno de tal forma que miren de pronto cuál puede ser la duda y puedan hacer el siguiente. Entonces yo soluciono el 33, que nos propone integral de secante, en donde el ángulo de secante es b más pi medios. Y eso está multiplicado por tangente, donde el ángulo es b más pi medios. Por db o por db. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Cuando yo tengo una función trigonométrica o cualquiera, tengo que mirar cuál es la variable. En este caso hay un ángulo, ¿sí? Y por más de que yo vea b más pi medios, la variable solo es una, ¿sí? ¿Quién me determina la variable, la derivada? ¿Sí? Entonces, cuando usted mira la derivada, usted determina cuál es la variable dentro de toda la integral. Entonces, lo que usted está determinando es que la variable es b. ¿Sí? Significa que el resto es una constante, independientemente de lo que uno tenga allí, ¿sí? Secante por tangente. Si usted verifica en sus 6 integrales, recuerde cuando, nuevamente, vea una función integral trigonométrica, usted debe estar pensando es si eso ya tiene solución o hay que aplicar alguna identidad. Si usted va y mira dentro de sus 6 integrales inmediatas, la integral de secante por tangente sí la tiene, ¿sí? Significa que acá lo que tengo que sustituir nuevamente es el ángulo. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que nuestro valor de u tendrá que ser igual al ángulo, que es b más pi medios. Derivamos
La derivada de b, pues me daría db. La derivada de pi medios es un número que nos daría 0. Ya está despejado, entonces lo que hacemos es reemplazar. Entonces diríamos que tengo la integral de secante, pero ahora ese ángulo se llama u, por tangente, pero ahora ese ángulo se llama u. Y el de b ahora se llama du. Y esa integral pues ya tiene solución porque está dentro de las 6 inmediatas. La integral de secante por tangente es secante. Entonces me quedaría secante de u más nuestra constante de integración. Pero pues el valor de u lo reemplazamos al final, significa que eso nos quedaría secante de b más pi medios, que ese sería el ángulo, más la constante de integración. Y ese sería el ejercicio 33 que nos está preguntando la compañera. El ejercicio 34 es lo mismo, debes tener precaución cuál es la integral trigonométrica que vas a solucionar. No sé si para la compañera que lo preguntó o si para alguien hay alguna inquietud. Listo, gracias Andrés Felipe. Bueno. En el orden seguiría el 29 de Stewart. Entonces veamos Stewart. ¿Qué nos propone el 29 de Stewart? $29. Entonces, eso es sustitución Stewart. Ese no lo habíamos mirado. Bueno, el ejercicio 29 de Stewart que nos preguntan plantea la integral de 5 a la t por seno de un ángulo, y este ángulo es 5 a la t por dt. Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. Tengo un término y tengo una función trigonométrica. Y el ángulo de la función trigonométrica es diferente de 1. ¿Sí? Entonces tengamos presente que si yo tengo una función trigonométrica y el ángulo es diferente de 1, me va a tocar sustituir el ángulo, ¿sí? Porque no podemos integrarla con el ángulo normalito. Entonces lo que me está diciendo es, tengo que trabajar u, y ese u pues tiene que ser a través de la sustitución del ángulo. ¿Sí? Entonces me está diciendo que u es igual a 5 a la t. Nosotros explicamos en clase que 5 a la t, pues no es como derivar común y corriente o como integrar común y corriente, porque el exponente es una variable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dimos nuestro repaso de derivadas, si yo voy a derivar 5 a la t, es una regla de la cadena, es decir, me queda el mismo 5 a la t, pero como tengo que derivar el exponente y el exponente es una variable, es como si lo tuviera que despejar. Entonces recordemos que si yo quiero despejar un exponente, pues la única forma de hacerlo es con logaritmos.
Por lo tanto, tengo que aplicar logaritmo natural a la base. ¿Sí? Y ahí sí, después de que yo aplique el logaritmo natural de la base, derivo el exponente. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de t, pues daría 1, y todo me quedaría multiplicado por dt. ¿Sí? Entonces recuerden que si usted está haciendo esta derivada, lo que estaría diciendo es que tiene una función de a a la x. Si usted está derivando una función de a a la x, le queda ahí mismo a la x por logaritmo natural de a, y ahí sí puede derivar a la x. Y eso fue lo que hicimos. Entonces nos queda nuestro mismo 5 a la t por el logaritmo natural de 5, y pues la derivada de t nos daría 1, entonces nos queda todo multiplicado por dt. Nuevamente, lo que usted derive debe estar en la integral. Entonces, el logaritmo natural de 5 no hay necesidad que esté en la integral porque eso es un número, significa que lo vamos a poder sacar de la integral. Pero el 5 a la t sí tiene que estar y multiplicándose. Entonces usted va y verifica en su integral y sí lo tiene. ¿Sí? Entonces significa que como usted sí obtuvo esa información, pues su sustitución va de forma correcta. Entonces ya cuando usted va a reemplazar, diríamos integral, y empezamos. El 5 a la t no lo utilicé. Ah, perdón, 5 a la t, el 5 a la t no lo utilicé fue el ángulo. Importante esta parte, chicos. Puede que algunos digan, profe, pero sí lo utilicé. No. Recuerde que usted lo que estaba pensando era en el ángulo de la función trigonométrica. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ese 5 a la t inicial es como si no lo hubiese tenido presente. Por seno, digamos que la función trigonométrica sigue ahí, nunca la cambiamos ni la utilizamos. Lo que cambiamos fue el ángulo. Entonces decimos, el ángulo de la función trigonométrica ahora es u, y el de t, se nos olvidó despejar el de t. Bueno, vamos a hacerlo acá abajito para los que lo están haciendo todavía por ojos. Despejan, entonces el de u quedaría sobre el 5 a la t por logaritmo natural de 5 igual a dt. Lo único que hicimos fue despejar para poder reemplazar, ¿no? Pues va de nuevo, tendríamos nuestra integral, nuestro 5 a la t intacto, nuestro seno, y el ángulo ahora es u, por nuestro dt, que fue el que acabamos de despejar, que sería de u sobre 5 a la t por logaritmo natural de 5. Entonces, ¿qué podemos simplificar? Pues el 5 a la t del numerador con nuestro 5 a la t del denominador. ¿Qué puedo sacar de nuestra integral? El 1 sobre el logaritmo natural de 5. Y nos queda la integral de seno de u por d. Integral que ya conocemos, pues sabemos que la integral de seno es menos coseno, significa que nos quedaría menos 1 sobre el logaritmo natural de 5 de coseno. Y nosotros ya sabemos cuál es el ángulo, ¿no? Para que de una vez lo reemplacemos. Significa que mi ángulo es 5 a la t y todo más nuestra constante de integración. Revísenlo, el compañero que nos preguntó ese 29, Nicole, perdón, para que porfa nos diga si es claro el ejercicio o si te queda alguna pregunta en alguna parte. No, sí es claro, profe, gracias. Listo, muy bien. Profe, qué pena. Sí, dime. Una pregunta. Digamos, ese menos 1, yo no puedo multiplicarlo con el coseno y dejar todo sobre el logaritmo natural de 5. Ese menos 1, sí, claro. Recuerda que menos 1 sobre el logaritmo natural de 5 es lo mismo que dejar todo dividido entre el logaritmo natural de 5. Sí, señorita. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno.
Bueno, ahora nos viene el orden. Juan Camilo nos pregunta el 27 de Arya. Entonces, Arya, ejercicio 27. Veamos. Entonces, ejercicio 27 nos quedaría la integral de raíz de x factor de 2 más x por raíz de x y todo elevado a la 4 por dx. Entonces, tengo una multiplicación, ¿sí? Y la multiplicación tiene una potencia. Entonces nosotros decimos, por lo general, ¿quién va a ser nuestra sustitución? Pues nuestra sustitución se va a encaminar a la base de la potencia, ¿verdad? Entonces empezamos. Nuestro valor de u va a ser igual a 2 más x por raíz de x. ¿Qué es lo que pasa? Pues como x por raíz de x yo no me voy a poner a derivar cada término porque es una multiplicación. Antes de derivar, operamos la multiplicación. Es decir, que mi u sería igual a 2 más x a la 3 medios. ¿No es cierto? Bases iguales, sumamos los exponentes. Y ya como ahora sí tengo los términos independientes, derivamos. Entonces de u será igual, derivada de 2 pues nos daría 0, derivada de x a la 3 medios pues nos quedaría 3 medios, de x a la 1 medio y todo por dx. Cuando derivo, debo ver esa información dentro de la integral. El 3 medios no afecta porque lo podemos sacar, ¿sí? Pero el x a la 1 medio debe estar dentro del ejercicio. Y por lo tanto, usted observa que tiene un raíz de x multiplicándose. Algunos quieren ver el término en raíz, pues lo pueden dejar en raíz, lo pueden dejar como de u igual a 3 medios de raíz de x. Como ya tengo la información y el raíz de x se encuentra multiplicándose, despejamos el de x. Significa que el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar a de u y el 3 por raíz de x que estaba multiplicando, pues pasan a dividir. Y ya tenemos la información para poder ir a reemplazar. Entonces nos quedaría la integral, un raíz de x que nunca usamos, una base que la cambiamos y ahora se llama u, pero esa base está elevada a la 4. Y nuestro de x que acabamos de despejar, pues nuestro 2 por du sobre 3 raíz de x. Ya reemplazamos cada una de las partes. Verificamos qué se puede sacar y qué se puede simplificar. Pues podemos simplificar la raíz de x del numerador con la raíz de x del denominador y puedo sacar de la integral el 2 tercios. De tal forma que eso nos queda 2 tercios de la integral de u a la 4 por du. Y ahí ya pueden resolver su antiderivada. No sé si para Juan Camilo quede claro el ejercicio. Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Ahí lo terminas, ¿no? Para que lo puedas finalizar. Bien. Profe, si ahí, disculpe, se lo hubiera dejado en vez de raíz con el x a la 1 medio, también se hubiera cancelado, ¿cierto? Ahí en esa parte le hubiera Sí, llegado al también, mismo porque tú punto. sabes que x a la medio es lo mismo que raíz de x, sí, señor. Gracias. Bueno, en el orden nos está preguntando el 60 de Hausler.
Pero taller 1 o taller 2, Kelly. Recuerda que de Hausler hay 2. Taller 1, profe. Ah, listo. Entonces, ven, miramos el taller 1 de Hausler. 60. Listo, entonces dicen los problemas del 59 al 60, la derivada de C con respecto a Q es una función de costo marginal. Encuentra la función de costo total si los costos fijos en cada caso son 2000. Eso es Hausler, ¿no? Profe, qué pena, es que estaba revisando el ejercicio que acabas de hacer, el 27 de Arya, y creo que lo escribiste mal. Dime, ¿en qué parte? En el exponente era 5, arriba, o sea, del enunciado. En el ejercicio 27 era 5. Sí, o sea, pues yo estoy viendo ahorita mi cuaderno y el libro para confirmar. ¿Dónde está? Y sí, dice raíz de x por 2 más x raíz de x a la 5. Ah, bueno, entonces no cambien. Sí, porque es que ahí como que estaba tratando de hacer la respuesta y me daba diferente y pues... Listo. Ahí lo que hacen es integrar, en el momento en que integre tu compañero, pues integra o a la 5. Listo, perfecto. Y estamos mirando Hausler 60 ahora, ¿sí? Entonces, te dan un costo marginal, que es la derivada del costo con respecto a las cantidades, y te dicen que eso es igual a 2 Euler elevado a la Profe, 0.001. ese no es el ejercicio que yo tengo. Es del taller 1. Ah, yo estoy mirando el 2. Sí. Eso no es sustitución. Mira, ejercicio 60, te plantean la integral de Euler a la x menos Euler a la menos x, todo al cuadrado por dx. Entonces recuerden lo que yo les mencionaba cuando empezamos los métodos y las misceláneas. Tienen que verificar los métodos anteriores, ¿sí? Muchas veces los autores combinan los métodos, pues porque ustedes ya los conocen. Entonces, si yo llego a sustitución, yo puedo encontrar antiderivadas, puedo encontrar valor inicial y la misma sustitución simple, ¿sí? Entonces, este ejercicio, por más de que yo sustituya, volvemos a lo mismo. Un Euler me va a dar otro Euler, ¿sí? Y el exponente, pues en este caso da 1 o menos 1, ¿sí? Por lo tanto, este sí o sí es una antiderivada. Debes solucionar el binomio. Lo que sucede es que cuando soluciones el binomio vas a encontrar una por sustitución. Veamos. Si tú solucionas la antiderivada, o sea, la sustitución no es directa. Entonces, solucionas la antiderivada por medio del binomio. ¿Sí? Entonces, cuando tú solucionas esa antiderivada por medio del binomio al cuadrado perfecto, ¿listo? Entonces solucionas tu binomio al cuadrado perfecto. Tu primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo
al cuadrado. Cuando haces eso, separas tus integrales, de tal forma que te queda la integral de Euler a la 2x por dx menos 2 veces. Si tú dices bases iguales se suman los exponentes, pues daría 0. Entonces te queda únicamente de dx más Euler a la menos 2x por dx. Estos integrales son la regla general del Euler, de la antiderivada. Pero si a mí se me llega a olvidar por algún caso, pues son sustituciones. Recuerda que cuando nosotros tenemos un Euler, se sustituye el exponente. ¿Sí? Entonces, esto aplica para regla de la antiderivada de Euler. O aplica como sustitución. ¿Sí? ¿Por qué aplica como sustitución? Porque en tu primera integral tendrás que decir que u es igual a 2x, al exponente. ¿Sí? Y cuando derivas, te va a quedar 2 por dx. Cuando despejes, pues te queda du medios igual a dx. En otras palabras, te queda 1 medio de la integral de e a la u por du. ¿Sí? Cosa que tú podías hacer por la regla de la antiderivada de Euler, porque el exponente de x es 1. Es decir, que si lo hubieses hecho por la regla, te queda el mismo Euler a la 2x, pero recuerda que divides entre 2. ¿No es cierto? ¿Por qué divides entre 2? Porque es el numerito que está multiplicando al exponente. Entonces el ejercicio se presta 1 para que recuerdes que inicia como un binomio, 2, pues son antiderivadas sencillas, pero en dado caso que, digamos, me llegue a confundir con el exponente 2x, pues sé que lo puedo hacer por el método de sustitución, ¿sí? De tal forma que me quedaría menos 2x, la siguiente la puedo volver a hacer por sustitución o la puedo hacer directa. ¿Qué significaría directa? Que me queda menos Euler a la 2x sobre 2. ¿Por qué me quedo con signo negativo? Porque recuerda que si iba positivo y queda sobre menos 2, más por menos, pues nos daría menos. Y ahí sí sumas tu constante de integración. Entonces no sé si te quede claro el ejercicio o si tengas duda Sí, todavía en profe. alguna parte. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo, muy bien. Bueno, Profe, vamos disculpe, y ahí ahí. se restaría ese Euler a la 2x sobre 2 menos el Euler a la 2x No, no, sobre no, 2. no porque me comí un menos. No, 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 no porque no son iguales. El primero va positivo y el segundo va negativo. Ah, eso es, gracias, profe. Sí. De pronto ahí sí la respuesta final es que ya saben que no me dejan ese exponente negativo, ¿no? Es decir, que nos quedaría el Euler a la 2x medios menos 2x menos 1 sobre 2 Euler a la 2x. ¿Sí? Esto sí es para que no me vayan a dejar ese exponente ahí negativo. Bueno, Karen nos está preguntando el 35 de Arya. $35 no se hace, Karen, eso es una integral por partes. Déjale ahí el espacio. Si quieres, coloca la integral por partes para cuando veamos el método de integración. Ahí está mezclado. Ese no es por sustitución. Pues yo tengo una pregunta. Sí, dime. Es que del de allá hay unos ejercicios que son Discúlpame si te escucho como súper de entrecortado. demostración o algo, del 67 al 72. Los ejercicios de allá del 67 al 72, no sé cómo se hacen. Es que dice que es con un teorema, pero no sé cuál No, es. no, no. No es ningún teorema. Te está diciendo que la derivada es g de x. Es decir, que en lugar de utilizar u, utilices g de x. Eso es lo único que te está...
pero no tiene nada que ver que esté multiplicándola o algo así, pero Dime. no tiene nada que ver que esté multiplicándola o algo así. No, 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 es que lo que te está diciendo es, voy a poner ejemplo, lo que te está diciendo es que tienes la integral de g de 3x por dx, ¿sí? Y lo que te está diciendo es que la derivada de la función es igual a g de x. Eso es lo que te está diciendo, ¿sí? Entonces, ejemplo, ¿quién es el g de x acá? 3x. Entonces te está diciendo que esto es la derivada. O sea, lo que te está diciendo es que este término es la derivada, ¿sí? Por lo tanto, es lo mismo como si tú tuvieses la integral de 3x por dx. Es la misma expresión, ¿sí? La diferencia es que tú en lugar digamos, decir el término solito, tú dices, lo estás dejando en términos de una función. Pero eso no cambia tu sustitución. Tú estarías diciendo que, pues, si la derivada está en g de x, pues en ese orden de idea, u sería 3x, de u sería 3 por dx, ¿sí? Común y corriente. De tal forma que cuando despejes, pues te queda du tercios igual a dx. De tal forma que cuando reemplaces, tú dices integral g, la función, ¿sí? Entonces te queda g en función de u por dx. ¿Quién es dx? Du tercios. ¿Sí? Entonces es como si el g te está significando función, no te está cambiando el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, te queda un tercio de la función du por du. ¿Sí? Entonces, esto es como si yo te lo escribiera de la siguiente forma. F' de x, perdón, f de x por dx. Entonces, ojo cómo te lo voy a leer. La integral de la función por su derivada. ¿Sí? Entonces, la integral de la función por su derivada es la función. ¿Sí? Entonces, ese f de x hace referencia a una función. Eso es lo que te está diciendo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que te estoy planteando ahí, que está dentro de los que me dices, te dices, la función en términos de 3x por dx, ¿a qué equivale la integral? Entonces, pues, la función en términos de u, pues te quedaría un tercio de la función, o sea, el g sigue siendo una función, es solamente significado, de u al cuadrado sobre 2, más c. Significa que te queda un tercio de la función de tu u al cuadrado, que era tu 3x al cuadrado sobre 2, más c. Ah, listo, profe, sí, ya entendí ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que ocurre es que a nosotros no nos gusta trabajar las funciones dentro de la integral. Entonces, lo que nosotros nos acostumbramos a trabajar es lo siguiente, mira, si tú tienes que f' de x es igual a g de x, es como si tú estuvieras diciendo derivada de g con respecto a la derivada de x. Es mucho más sencillo verlo de esta forma. De tal manera que tú digas, ah, bueno, entonces lo que yo voy a resolver es la derivada de g va a ser igual a 3x por dx. ¿Sí? Ustedes están acostumbrados a saberlo de esta forma. Entonces, cuando tú integras derivada de g, pues te va a dar la función g. Y eso va a ser igual a tu 3x al cuadrado sobre 2. Si lo haces de esa forma. ¿Sí? Pero entonces lo que les está pidiendo el autor es, tenga en cuenta que siga trabajando la sustitución, pero pues que eso es una función. Entonces tú vas a sustituir común y corriente, lo único que tú vas a dejar en la respuesta es que quede en términos de la función.
Eso es lo que te están diciendo en esos puntos que tienes allí, pero son las mismas sustituciones que has venido trabajando. Listo, gracias, profe. Bueno, por acá nos pregunta, en el 60 ya lo miramos. Listo, creo que ya resolví las dudas que tenían ahí en el chat en el orden. No sé qué otra inquietud tengan, chicos. Profe, yo tengo otra duda. Es que ahí Dime. en Arya hay algunos, son como dos nomás ejercicios que dice que son integrales, no elementales. ¿Esas se hacen o no? ¿En cuál? ¿En dónde? Esa es el 40 me parece que es. Sí, el 40. No, el 40 no. El 35 y el 40 no, porque esos son por partes. Ah, listo, profe. No, sí, esas eran mis dudas que decía que no eran elementales, entonces no sé cómo se hacen. No es por sustitución, sino por partes. Déjenle ahí el espacio que esas se resuelven integrales por partes. Ah, listo, gracias, profe. Bueno, entonces, no teniendo más dudas, vamos a explicar doble sustitución. O lo que se llama sustitución compuesta. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la doble sustitución? Entonces, ya vimos sustitución simple, pero sucede que hay algunos ejercicios que no es posible resolverlos con las generalidades que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Entonces, voy a mirar el ejercicio 62 de Arya, que es una doble sustitución, para que se ubiquen en cuál estamos mirando. Bueno, entonces el ejercicio 62 de Arya les propone un t a la 3 entre un t menos 1. Integral y de t. Bueno, entonces, igual, recuerden que ustedes verifican. Entonces, ¿se pueden separar los fraccionarios? No es posible porque el denominador tiene una resta, ¿sí? Por lo tanto, no es una antiderivada, ¿bien? Pasamos a la sustitución. ¿Cuál es el problema de la sustitución? Por lo general miramos el denominador, entonces derivaríamos t menos 1. Pero si lo hacemos de forma directa, no encontramos el t a la 3 que tenemos dentro del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer en este tipo de casos? No se descarta la sustitución, sino que continuamos con el siguiente proceso. Entonces diríamos, u es nuestro denominador, que sería t menos 1, común y corriente, ¿sí? Du sería su derivada, que sería dt. Entonces acá es cuando uno dice, bueno, me faltó un t a la 3. La doble sustitución o la sustitución compuesta lo que nos permite es que con los términos de la derivada despejemos la información que necesitemos. Es decir, que si yo tengo u igual a t menos 1, yo podría despejar el valor de t. Es decir, que me quedaría u más 1 igual a t. ¿Sí? Y si el ejercicio lo que me está pidiendo es un t al cubo, pues si yo ya tengo el valor de t, recuerden que la importancia de una ecuación es que así como usted multiplica por menos 1 a ambos lados de la ecuación, así como usted divide a ambos lados de la ecuación, pues lo que nosotros podemos hacer es elevar a ambos lados de la ecuación. Entonces yo tengo u más 1, yo lo podría elevar a la 3
Y al otro lado de la ecuación, pues también me tocaría elevarlo a la 3. Entonces, básicamente, cuando hablamos de una sustitución compuesta, el objetivo es, si al momento de derivar, entonces, si en el momento de derivar faltan términos, ¿será posible despejarlos? Y calcularlos del cambio de variable. ¿Sí? Entonces, fíjense, tomamos a u como t-1, derivamos y como nos hizo falta un t al cubo, pues lo que hicimos primero fue despejar el valor de t y elevar al cubo a ambos lados de la ecuación. De tal forma que cuando nosotros hagamos la sustitución, cuente con toda la información. Entonces empezamos. T al cubo, ya no lo dejo quietico, porque no lo voy a cancelar, sino que t al cubo ahora equivale a u más 1 a la 3. Y todo dividido, t menos 1, dijimos que ahora eso se llama u, y nuestro dt ahora se llama du. Eso es la sustitución compuesta, chicos, ¿sí? Aplica para cuando faltan términos dentro de la integral, ¿sí? No cuando sobra. Y aquí, pues ya usted hizo la sustitución, pero para resolverlo, pues tendría que hacer un binomio al cubo para separar las integrales. ¿Sí? Entonces recuerden que es el que ustedes dicen el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y todo entre u. Y allí, pues ya es una antiderivada porque usted puede separar sus términos sin ningún inconveniente. Entonces usted estaría diciendo que tiene la integral de, bueno, no es directa, de tal forma que nos quedaría u a la 4 cuartos más u a la 3 más 3 medios de u al cuadrado más u. Cada uno de ellos está dividido entre u. Ah, pero perdón, no he dicho nada. Toca simplificarlos.
me quedaría u a la 3 sobre 3, no he dicho nada, en el primer término. En el segundo nos quedaría 3 medios de u al cuadrado. En el tercero me quedaría 3u. Y en el cuarto me quedaría logaritmo natural de u. Y reemplazamos el valor de u, que es t menos 1. Verifiquen cada uno si es claro nuestro ejercicio, si tienen alguna inquietud para poder continuar, chicos. Profe, y cuando ya empezó a integrar, ¿cómo fue que hizo? No sé, no lo veo y no lo entendí. Separo primero las integrales. Entonces tú tienes u a la 3 sobre u por du, más 3 veces la integral de u al cuadrado sobre u por du, más 3 veces la integral de u sobre u por du, más 1 sobre u por du. Antes de integrar, simplificas. Y ahí se integras. Entonces acá me quedó integral de u al cuadrado, pues me quedaría u al cubo sobre 3, más 3, la integral de u, pues me quedaría 3 medios de u al cuadrado, más la integral de 3 por du, pues queda 3u, y la integral de 1 sobre u, pues queda logaritmo natural de u. Sí, profe, perdón. Gracias, muy amable. Listo. Y después lo que hice fue reemplazar el valor de u. Entonces u equivale a t menos 1. Entonces pues lo que hago es reemplazar t menos 1 en cada término. Y eso fue lo que reemplazamos allí. Entonces no sé si queda ahí ya claro para todos. Revísenlo, sin embargo. Bueno. Opción número 2 para el ejercicio. Sucede que ustedes tienen que tratar de simplificar y nosotros habíamos explicado en alguna oportunidad las divisiones polinómicas, ¿sí?
Significa que antes, es decir, acá ya hicimos doble sustitución, ¿sí? Opción número 1. Opción número 2 es que usted pueda simplificar el fraccionario con una división polinómica. Primero. Es decir, que si usted tiene la misma integral de t al cubo entre t menos 1 por dt, recuerde que hay una división polinómica siempre y cuando el numerador sea mayor que el denominador, ¿sí? Significa que nosotros podríamos decir que yo tengo t al cubo y que eso lo voy a dividir entre nuestro t menos 1, ¿sí? Y podemos hacer nuestra división polinómica y nuestro teorema del residuo que también ya habíamos visto. Es decir, empezamos. ¿Cuántas veces debo tener un término para multiplicar por t para que me dé t al cubo? Decimos, tendría que multiplicarse por t al cuadrado. Y es como si estuviéramos haciendo división por dos cifras. Entonces diríamos, t al cuadrado menos 1 me daría menos t al cuadrado. Al ubicarlo al otro lado de la ecuación, me quedaría más t al cuadrado. ¿Sí? Ahora seguimos. T al cuadrado por t. Me quedaría t al cubo, porque decimos que bases iguales se suman los exponentes. Pero al pasarlo al otro lado de la ecuación, me quedaría menos t al cubo. Operamos términos. T al cubo positivo con menos t al cubo negativo, pues nos da 0. Y nos quedaría solo t al cuadrado. Continuamos. T al cuadrado sigue siendo mayor que t menos 1. Significa que la división sigue, ¿verdad? ¿Por qué número tendría o por qué variable tendría que multiplicar a t para que me dé t al cuadrado? Pues me tocaría por un t solito, más t, ¿verdad? Y nuevamente sigue con su división por dos cifras. Entonces, t positivo por menos 1 me quedaría menos t. Al pasarlo al otro lado de la ecuación, pues me quedaría más t. Luego diríamos, t por t, pues me quedaría t al cuadrado. Al ubicarlo al otro lado de la ecuación o de la división polinómica, cambia el signo, ¿no? Entonces me quedaría menos t al cuadrado. Operamos y t al cuadrado positivo con nuestro t al cuadrado negativo, pues se cancelan y lo único que me queda es t. T dividido t menos 1, todavía puedo seguir dividiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué podría todavía seguir dividiendo esa expresión? Pues porque tenemos el mismo término o la misma potencia, por decirlo de otra forma. Entonces diríamos, ¿cuántas veces o por qué numerito o variable tengo que multiplicar a t para que me dé otra t? Entonces tendríamos que hacerlo por 1. Y allí nos quedaría 1 por t, 1 por menos 1, que nos daría menos 1. Al ubicarlo al otro lado de la ecuación, pues nos daría más 1. Y 1 por t, pues nos daría menos t. Nuevamente, le quedaría únicamente nuestra respuesta con respecto a 1. Y aplica lo que usted llama el teorema del residuo. Entonces volvámoslo a recordar, que es el teorema del residuo, que cuando usted hace una división, para poder volver a colocar la respuesta, usted toma el cociente más el residuo dividido el divisor. Entonces usted ya sabe que esto es el residuo, que esto es su cociente,
y que esto es su divisor. ¿Sí? Entonces podríamos reescribir nuestra integral como el cociente nos dio 1 más, perdón, el cociente, no he hecho nada, no he hecho nada. Nuestro cociente nos dio t al cuadrado más t más 1 más el residuo nos dio 1 y el divisor nos dio t menos 1. Todo esto por dx. Entonces recordemos algo importante, chicos. La división polinómica es para simplificar. Entonces lo que usted está diciendo es que ese t al cubo dividido t menos 1 es lo mismo que acabamos de expresar cuando realizamos la división entre polinomios. Y si usted hace eso, puede separar sus integrales. Entonces le queda t, lo paso a t al cuadrado por dt, más la integral de t por dt, más la integral de dt, más la integral de 1 sobre t menos 1 por dt. Y si usted se fija, la única integral por sustitución es la última. De resto, todas son integrales como antiderivadas. Entonces, estas tres que tiene aquí son antiderivadas. Y esta solita que tiene acá es sustitución. Entonces, si la que resuelve por sustitución, pues usted diría que u no le queda de otra que el denominador, ¿verdad? Entonces, su u sería t menos 1. Su de u sería dt. Y que cuando la vaya a sustituir, pues le queda la integral de 1 sobre u por du. ¿Sí o no, chicos? Es una sustitución simple y le quedaría el logaritmo natural de u. Y si resuelve todo, le quedaría t al cubo sobre 3 más, en este orden de ideas, le quedaría t al cuadrado sobre 2 más t más logaritmo natural de u, que en este caso u es t menos 1. Y todo más la constante de integración. Y esta respuesta, chicos, es más reducida que la que hicimos hace un momento. ¿Por qué logra ser mucho más reducida? Porque desde el principio usted simplificó con la división de polinomios. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es, recuerden que ustedes tienen que, pues la primera opción es válida, ¿sí? Pero si me pidieran llegar a la mínima expresión, lo primero que yo debo tener en cuenta cuando observo un fraccionario es mirar si se puede simplificar más, ¿sí? Entonces, no se les olvide que la división de polinomios hace parte de los casos de factorización. Revisen, chicos, si queda claro cómo hicimos la división. Volví a explicar el teorema del residuo por si tienen alguna duda. Y que ustedes mismos se den cuenta que cuando usted simplifica, pues siempre su respuesta va a ser mucho más reducida. Y se ahorraría hacer una doble sustitución. Si usted hace la división entre polinomios, fíjese que lo máximo que hizo fue una sustitución simple. Pero pues tuvo que haber hecho la división entre polinomios. Mírenlo allí, si hay alguna pregunta, muchachos.
Demos unos 2 minutos mientras ustedes lo revisan por si de pronto hasta ahora lo están mirando, antes de seguir. Profe, una pregunta. Dime. Digamos en la respuesta de arriba, en la respuesta larga. Sí. Digamos, yo podría, digamos, solucionar el primer término, digamos, desarrollando ahí Binomio al cubo, luego el binomio al cuadrado, luego multiplicar por 3. Sí, sí, señor. Ajá. Sí, sí, pero no tiene mucho sentido, pero sí, sí lo puedes hacer. Ok. Profe, estaba viendo y tenemos Dime. quiz, ¿cierto? Dime. Estaba viendo en la plataforma y hay un quiz. Claro, el de antiderivadas de aplicaciones. Ese está habilitado todo el día de hoy. Está habilitado hasta en horas de la noche. Profe, Pero es yo el que tengo una pusiste el pregunta. sábado, ¿no? El que quedó habilitado, lo habilité desde el domingo. Ok. Sí, recuerden que, digamos que todavía no es quiz de sustitución, por lo que pues todavía estamos reforzando sustitución. Y pues la idea es que les voy a colocar un quiz por texto, ¿no? Que es lo que va a suplir los talleres. Y por ahora pues nos quedan pendientes los 2 quizzes de aplicaciones. Entonces el quiz que está en la plataforma es de aplicaciones, de valor inicial. Lo mismo, son 2 ejercicios. La diferencia es que estos no son de 5, estos son 10 minutos. Profe, yo te hago una Por pregunta. ejemplo. Los quizzes que vienen para estos ejercicios de sustitución serían la otra semana, ¿cierto? Es como para ir programando otras cosas también. Mañana hago quiz de sustitución en clase. Ah, Y ya los otros se habilitan. O sea, lo que pero, debes tener en cuenta es que en una semana son 5 quizzes. o sea, pero esos son para esta semana. No, para la otra. No, porque pues Ah, la idea es que vayan haciendo los talleres. bueno, sí era para... Listo, profe, gracias. Ujú. Bueno, entonces veamos otro por doble sustitución para que reforcemos. Creo que de este no hubo más preguntas. Entonces, en el texto de Stewart, veamos el ejercicio 67.
Y el ejercicio 67 propone la integral definida de 1 a 2 de x por la raíz de x menos 1 por dx. Entonces veamos el ejercicio, chicos. Es una integral definida, recuerden que eso no altera nada, es el teorema fundamental del cálculo, que lo único que nos está diciendo es que no se suma la constante, sino que al final reemplazamos límite superior menos el límite inferior. Entonces eso no tiene por qué confundirnos. Miramos antiderivadas, no es posible separar una raíz con una resta, entonces imposible la antiderivada. Seguiría sustitución. Tengo una multiplicación y tengo un radical. Entonces lo que nosotros decimos es, por lo general, puede funcionarnos sustituir la base del radical. Entonces lo que decimos es, empezamos mi sustitución, nuestro u sería igual a x menos 1. Nuestro du, pues la derivada de x nos daría de x, y la derivada de menos 1 pues nos da 0. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando derivé, me faltó un x, ¿verdad? El x que está multiplicando la raíz. Pero yo lo puedo despejar del valor de u. ¿Verdad? Y si yo despejo x, el 1 que está restando pasaría al otro lado de la ecuación a sumar. Significa que u más 1 es igual a x. Entonces ya tendría la información común y corriente. Y vamos y reemplazamos. Entonces es una integral definida de 1 a 2. Y empezamos. X, ya no lo dejo quietico para cancelar porque no tengo con qué. Lo voy a cambiar por lo que yo despejé. ¿Sí? Entonces mi X ahora equivale a u más 1. Por la raíz. Ojo que la raíz en ningún momento la usamos. Significa que esa raíz está ahí intacta. Y lo que está dentro de la raíz fue lo que sí utilizamos, que se llama u. Y nuestro dx equivale a du solito. Entonces, fíjense que hice la sustitución, ¿sí? A través de sustitución compuesta, es decir, que en la derivada no tenía todo, pero desde los mismos términos yo puedo despejar lo que me haga falta. Y aquí ya podemos hacer una antiderivada, ¿verdad? Porque yo podría multiplicar nuestro raíz de u por du por u, y también lo puedo hacer por 1. Propiedad distributiva. De tal forma que si hago propiedad distributiva me quedaría la integral u a la u medio por u, pues me quedaría u a la 3 medios por du, más la integral de raíz de u por 1, pues nos quedaría u a la u medio por du. Ojo con algo, si se dieron cuenta que no le coloqué los límites a las integrales, no hay problema. Lo puedo dejar indicado y al final reemplazar los límites, ¿sí? Para que ustedes no se confundan en cada una de las integrales colocándole cada límite, ¿bien? Integramos común y corriente, significa que me queda u a la 5 medios por 2 quintos. Y me quedaría u a la 3 medios por 2 tercios. Ojo con lo que vamos a decir, no se suma la constante, ¿verdad? Se evalúa de 1 a 2. Importantísimo, no puedo evaluar los límites en u. Recuerden que u lo único que hizo fue ayudar a mejorar el ejercicio. Por lo tanto, debo reemplazar 2 quintos. U equivale a x menos 1, y eso está elevado a las 5 medios, más 2 tercios de x menos 1, y eso está elevado a la 3 medios. Y ahora sí, evaluado de 1 a 2.
Y reemplazamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, primero reemplazo en 2, menos, luego reemplazo en 1. Entonces, si lo hacen, me quedaría 2/5 de 2 menos 1 a la 5 medios, más 2/3 de 2 menos 1 a la 3 medios. Entonces, fíjense que reemplacé hasta ahora el primer límite, menos. Siempre tengan en cuenta que ese menos puede alterar, entonces traten de dejarlo en un corchete. Y ahora vamos a reemplazar el límite inferior, es decir, el 2/5 de 1 menos 1 a la 5 medios, más 2/3 de 1 menos 1 a la 3 medios. Y operamos. Entonces, 2 menos 1 pues da 1. Y 1 elevado a cualquier potencia pues me va a seguir dando 1, ¿verdad, chicos? Entonces me queda 2/5. 2/3. Y al otro lado de nuestra ecuación, pues si me queda 0 a las 5 medios, pues me va a seguir dando 0. Toda su expresión me va a dar 0. Toda su expresión me va a dar 0. Y lo que nos queda es 2/5 más 2/3. Sumamos nuestros fraccionarios común y corriente. Es decir, que eso nos quedaría 15, 6 más 10, 16 quinceavos de unidades al cuadrado. ¿Por qué unidades al cuadrado? Porque recuerden que son áreas y estamos haciendo una integral definida. Alguno podría decir, profe, no lo dejo en fraccionario, sino lo dejo en decimal. Bueno, pues si usted va a dejar el 16 quinceavos, eso nos daría un decimal de 1.066 periódico. Y en unidades al cuadrado. Entonces, ¿qué resolvimos allí? Un ejercicio por doble sustitución o sustitución compuesta, ¿no? Y lo resolvimos siendo también una integral definida, ¿no? Ya poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a las definidas, donde no sumamos la constante de integración, sino que evaluamos nuestros respectivos límites. Bueno, chicos, entonces continúen con sus talleres para mañana. Sugerencia, revisen, por ejemplo, en el ejercicio de Arya, ¿sí? El ejercicio 61, 62, que esos son por doble sustitución. Revisen también, por ejemplo, el ejercicio 68 de Stewart, ese también es por doble sustitución. El ejercicio 46, 48 también son por doble sustitución. Como para que, pues, revisen esos para mañana, a ver si les queda claro el método, chicos. No, 61 de Arya, Jamie, de Stewart, 46, 48, pueden mirar. Ah, y el 68, sí, señorita, de Stewart. Esos son por doble sustitución, como para que los revisen. Y si se les presenta algún inconveniente, pues mañana también los miremos. Bueno, chicos, Bueno, profe, gracias. A ustedes, que les vaya muy bien. No olviden su quiz. Recuerden que está habilitado durante todo el día. Espero les vaya muy bien. Y nos vemos mañana, Dios mediante.
Que tengan buen día, chicos. Gracias, Muchas hasta luego. gracias. Que tengas buen día. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe.